Este video corresponde a la tutoría número 1 del curso Matem Precálculo, en el que voy a explicar el concepto de función. Vamos a calcular imágenes, preimágenes, dominio, codominio, signos de la función y otros elementos a partir de la gráfica de una función y también calcular imágenes y preimágenes, pero a partir del criterio de la función. Entonces, ¿qué es una función? Bueno, primero una función es una relación entre dos conjuntos, entre un conjunto A que se le llama dominio o conjunto de salida, y un conjunto B que se le llama codominio. Este es el conjunto B, se le llama codominio o conjunto de llegada. Esa relación que se da en este sentido, de A a B, tiene una característica principal y es que cada elemento de A se debe relacionar con un único elemento de B. Esa es la definición de función que está aquí. F de A en B es una función si y solo si cada elemento de A, para cada elemento de A existe un único elemento en B tal que A se relaciona con B o F de A es igual a B. Voy a hacer un ejemplo cotidiano para explicarme estas condiciones. El ejemplo está relacionado con una función que se llama relación ser hijo de. Es esta, es la relación ser hijo de. Eso significa que en el conjunto de salida vamos a tener a los hijos y al conjunto de llegada mujeres. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un hijo que se llama Mario, entonces Mario tiene una mamá. Y esa mamá se va a llamar Diana. Y cualquier persona que esté en el conjunto de salida, por ejemplo, Julio, si Julio está en el conjunto de salida es porque Julio tiene una mamá. Si es hijo, tiene una mamá. Entonces, a esta mamá le vamos a poner Tania. O sea, no puede pasar. No puede suceder que haya un elemento aquí, o sea, una persona que sea hijo que no tenga mamá. Entonces, por ejemplo, podemos poner a María o a Mónica y Mónica va a tener una mamá. Va a tener de mamá a Rebeca. No podría suceder entonces que yo tenga por aquí en el conjunto de salida, por ejemplo, a, a Milena o a, bueno, sí, para Milena y que Milena no tenga mamá. Si ocurre eso en una relación, ya no fuera función, ¿ok? ¿Qué sí puede pasar? Que Milena puede tener la misma mamá que Julio. O sea, ¿qué puede pasar? Que Julio y Milena son hijos de Tania. Eso sí puede pasar. ¿Qué también podría pasar? Que aquí yo tuviera otra persona, Sandra, en el conjunto de llegada de mujeres y que Sandra no tenga hijos. Eso sí puede pasar. Entonces, en una relación, la condición para que esa relación sea función es que todos los elementos del conjunto de salida tienen que estar relacionados con un único elemento del conjunto de llegada. ¿Ok? Entonces, sí podría pasar que hayan elementos aquí que no se relacionan o que hayan elementos aquí que se relacionan con más de un elemento del conjunto de salida. Aquí puedo poner a otra persona, por ejemplo, a Karen. Karen, también puede suceder que Karen sea una mujer, obvio, que no tenga hijos, ¿ok? Entonces, eso es una relación. Los elementos, eso es una función. Los elementos que están en el conjunto de salida se llaman preimágenes, o sea, todos los elementitos que están aquí se llaman preimágenes, se visualizan en una gráfica en el eje X. Y estos elementos se llaman imágenes, pero las imágenes son solamente Diana, Tania y Rebeca, porque las imágenes son solamente aquellos elementos que efectivamente están relacionados con elementos del conjunto de salida. Sandra y Karen son elementos del codominio, pero no son elementos de las imágenes. ¿Ok? Pero pues aquí les pongo la aclaración. Una función implica que cada elemento de A se relaciona con un único elemento de B. Sin embargo, los elementos de B sí pueden relacionarse con más de un elemento de A o incluso
algunos pueden no estar relacionados, como es el caso de Sandra y de Karen. Entonces, resolvamos ahora algunos ejercicios relacionados con el concepto de función. Veamos este primero. Dice, considere la función f que va de 1, 2 y 3. Esto sería el dominio. Este sería el codominio, que también podría ser el ámbito o el rango, ¿verdad? Porque el ámbito es el conjunto de imágenes. Dice, un posible gráfico para la función f sería que, ¿cuál es el gráfico? En el gráfico van a estar todos los pares ordenados que se relacionan. Por ejemplo, yo diría aquí Mario, Diana es un punto del gráfico. Julio, Tania es un punto del gráfico. Y vean el orden. Primero Mario, que es el conjunto de salida, que se representa en el eje X, Diana, que se representa en el eje Y, si fueran números, ¿verdad? Eh, Siempre va en ese orden. Entonces, vamos a ver si este gráfico es una función. No. ¿Por qué? Porque el uno se relaciona con A y el uno se relaciona con B. Si usáramos diagramas de Venn para representar lo que está sucediendo aquí, sería así. El uno se relaciona con el A, el uno se vuelve a relacionar con el B y el uno se vuelve a relacionar con el C. Eso no es función. ¿Por qué? Porque el uno, bueno, por dos cosas. Porque uno tiene más de una imagen y porque el elemento 2 y el elemento 3 no se están relacionando con nada. Veamos otra. La segunda es A,1, ya ese no está bien, porque esa no sería la relación de aquí a aquí, sino más bien de este conjunto a este conjunto, y eso sería la relación inversa, que lo vamos a ver más adelante. Entonces este tampoco, ni este ni este. El C, el uno se relaciona con el A, el 2 se relaciona con el B, y el 3 se relaciona con el C. No tenemos ningún inconveniente aquí. Todos los elementos del conjunto de salida se relacionan con un único elemento del conjunto de llegada. Más bien, cada elemento del conjunto de salida se relaciona con un único elemento del conjunto de llegada. ¿Cuál es el problema que tenemos en el D? Que el 2 se está relacionando con el mismo, perdón, con dos distintos, con A y C. O sea, el 2 se estaría relacionando con el A y se estaría relacionando con el C. Y eso no puede pasar en una función. Veamos el 3. Dice, la razón por la cual la gráfica adjunta no corresponde a una función de R en R es ¿por qué? Bueno, uno tiene dos imágenes. Bueno, si me dicen que uno tiene dos imágenes, es porque este uno es una preimagen. ¿Y dónde van las preimágenes? En el conjunto de salida y en la gráfica. Oiga, esto se llama gráfica. Estos pares ordenados se llaman gráfico. ¿Ok? ¿Qué está pasando aquí? Que el uno tiene dos imágenes y eso no puede pasar. No puede pasar que una preimagen o un elemento del conjunto de salida se relacione con dos elementos del conjunto de llegada. En efecto, este es el inconveniente. Por eso no corresponde a una función. Veamos el 4. Dice, una función f definida de A en B es una relación en la cual a cada elemento de A, aquí está el dibujo, la representación gráfica del diagrama de Venn, a cada elemento de A se le asigna por medio de algún criterio un único elemento de B. Solo puede tener un único elemento en B. ¿Ok? Ese criterio es la relación o es la fórmula que permite relacionar A con B. Por ejemplo, uno podría decir f de x igual a x al cuadrado. Ese es el criterio. Entonces, relaciona a uno con uno a la 2, 1. Relaciona al 2 con el 2 a la 2, 4. Y así sucesivamente. Ok. 5. Si el gráfico de una función corresponde a este conjunto, entonces, ¿cuál es el rango? El rango, voy a marcarlo aquí, el rango también se le llama ámbito
y corresponde al conjunto de imágenes. ¿Ok? ¿Cuál es el conjunto de imágenes? Todos aquellos elementos del conjunto de llegada que se relacionan con un elemento del conjunto de salida. Entonces, por ejemplo, el 0 se relaciona con el 3, el 1 se relaciona con el 4 y el 2 se relaciona con el 5. O sea, 0, 1 y 2 son el ámbito. Este. ¿Ok? En un diagrama de Venn se vería así. Yo colocaría al 3, al 4 y al 5, que son estos, los X. Recuerde que esto es un X, Y. Cada par ordenado es un X, Y. Aquí están los X y aquí están los Y, que son las preimágenes y las imágenes. Entonces, el ámbito o el rango sería estos, 0, 1 y 2. 8. Dice, en el diagrama adjunto, la relación representada no es, ¿ok? No es función. ¿Por qué? No es función. Primero, aquí podemos observar que el 2 no se relaciona con nadie. Luego, con respecto a la otra característica, no tenemos problemas. El 1 se relaciona solo con uno, el 3 con el B, el 4 con el A y el 5 con el C. El problema es que hay elementos sobrantes en el conjunto A. Sería este. El codominio y el ámbito son distintos. No hay problema. Hay elementos sobrantes en el conjunto B. No hay problema. Eso puede pasar. En efecto, lo hay, pero eso no es la razón por la que no hay función. Un elemento del conjunto B tiene asociados dos elementos distintos en el conjunto A. Tampoco es problema. El inconveniente se da aquí, en el conjunto de salida. No pueden sobrar ni relacionarse dos veces. Y por último, esta otra. Dice, considere una relación f de A en B. Con certeza, f no es una función, otra vez, con certeza, no es una función real de variable real. Real de variable real significa que estos números son reales, ese conjunto es un subconjunto de los números reales y este también. Dice, si cada elemento de A está asociado con un único elemento de B. No, esa no es la razón, más bien, esa es la razón para que sí sea función. Un mismo elemento de A está asociado con dos elementos distintos de B. Eso no puede pasar. Recuerden que en el diagrama de Venn, un elemento del conjunto de salida no se puede relacionar con dos elementos del conjunto de llegada. Entonces, este es el problema que está pasando. Porque el C dice, un mismo elemento de B está asociado con dos elementos de A. No hay problema. Recuerden que no hay problema con el conjunto B. Cada elemento distinto de A está asociado con un único elemento distinto de B. Tampoco, eso sería más bien genial, ¿verdad? Eso es lo que debe ocurrir. Entonces sería la B. Ahora calculemos imágenes, preimágenes, monotonía y signo de una función, pero a partir de su gráfica. ¿Ok? Esta es la gráfica. A partir de esta gráfica me van a pedir varias cosas. Me van a pedir el dominio, el codominio, eh, perdón, el ámbito, la monotonía, que es cuando es creciente y decreciente, y el signo, que es cuando es positiva y negativa. Tengo esta gráfica y me preguntan, de acuerdo con la figura 1, el dominio de la función f representada es. Para calcular el dominio podemos hacer lo siguiente. Usted toma su lápiz y lo pone de forma vertical. Esta línea rosada vertical ejemplifica su lápiz. ¿Ok? Lo primero que nos vamos a preguntar, bueno, primero, el dominio es, vamos a determinar los valores de x. Todos los valores de x que sí tienen imágenes, ¿verdad? Todos los valores de x que sí están relacionados y vamos a quitar los que no están relacionados. Entonces, la pregunta es, desde aquí, esta línea rosada toca el eje, toca la gráfica, al trazo de la gráfica.
La respuesta es sí. ¿Por qué? Este trazo de la gráfica sigue infinitamente hacia abajo y mi línea que yo estoy tomando también. Entonces, en algún momento la gráfica se va a tocar con mi lápiz. Eso significa que para este valor de x existe imagen, ¿verdad? Entonces, desde menos infinito está sucediendo que mi lápiz toca la gráfica, por la característica de que la gráfica se indefine hacia abajo, o sea, su trazo sigue continuamente infinito hacia abajo. Entonces, ya podríamos decir que el dominio empieza en menos infinito. Entonces, aquí ya es obvio que toca la gráfica. Digo toca la gráfica porque la toca aquí. Sigue tocando la gráfica, sigue tocando la gráfica. Y aquí no toca la gráfica. ¿Por qué? Porque ahí tenemos un huequito. ¿Lo ve? Ahí tenemos un huequito. Eso quiere decir que mi lápiz ahí no toca la gráfica. Ya tenemos un valor que no está en el dominio. Continúo. Sigo. Resulta que aquí pareciera que no va a tocar la gráfica. Aquí, porque también tenemos un puntito, pero sí lo toca aquí. Más bien, ¿qué significa? Significa que la imagen del uno no es 3, la imagen de uno es cero. Recuerde que para calcular imágenes, usted se ubica en la preimagen, que es uno, toca la gráfica, en este caso la toca inmediatamente, y se va al eje Y. ¿Qué valor tiene en el eje Y? Cero. Entonces ahí no tenemos inconveniente. Sigo, aquí podría suceder lo mismo, pero no, ya con la misma explicación, sí toca aquí, no toca aquí, pero toca aquí. Y al tocar aquí ya tenemos preimagen. Continúo y aquí tenemos otro espacio donde no toca la gráfica. Exactamente en 4 no toca la gráfica. ¿Ves que hay como un espacio ahí? Porque esto es una asíntota. Entonces tenemos dos valores donde no toca la gráfica. En cero y en 4. Y si seguimos, sigue tocando la gráfica. O sea, el dominio va a ser todos los números reales, excepto el cero y el 4. Esta sería la respuesta correcta. Todos los números reales, excepto el cero y el 4. Veamos este otro. ¿Cuál sería el dominio? El dominio aquí sería, pongo el lápiz, ¿verdad? Vémoslo de color. Y aquí no está tocando la gráfica, porque no es infinito. El trazo no es infinito. El trazo más bien me dice empieza en -2. Y si sigo tocando gráfica, en todo momento toca la gráfica y termina en 2. El dominio sería de -2 a 2. Ok, sigamos entonces con el ejercicio. Ejercicio 2 dice, de acuerdo con la figura 1, el número de ceros. ¿Qué es el número de ceros? Los ceros corresponden, voy a marcarlo aquí, a los puntos de intersección con el eje X. ¿Sí? Entonces, ¿dónde interseca el eje X esta gráfica? Aquí, aquí y aquí. Tiene 3 puntos donde se interseca el eje X. Existen 3 puntos de intersección o 3 ceros. En la siguiente pregunta dice, de acuerdo con la figura 1, que es esta que está aquí, hagámosla más aquí, un intervalo en el que f representada es negativa. ¿Cuándo una función es negativa? Bueno, es negativa cuando está por debajo
del eje X y sería positiva cuando está sobre el eje X. Entonces, en esta gráfica, ¿cuándo está por debajo del eje X? Bueno, siempre, todos excepto el ámbito, que no lo he explicado, todos los demás se ven en el eje X. ¿Ok? Eso quiere decir que usted nunca va a dar valores del eje Y. Usted puede obviar los números que están en el eje Y. ¿Cuál sería el trazo donde ella está por debajo del eje X? Aquí, pero lo vemos en el eje Y, perdón, en el eje X. Entonces, en el eje X sería todo esto, de menos infinito hasta este valor. ¿Dónde más está por debajo del eje X? En este trazo, pero lo vemos en el eje X, o sea, de aquí a aquí está negativo. Entonces, veamos las opciones. Las opciones son de -2 a -1. Bueno, de -2 a -1, el trazo es este. Está por encima del eje X, es positivo. De 1 a 2. De 1 a 2, pues sí, el trazo es negativo, pero el 1 y el 2 están incluidos, sobre todo el 1. Si el 1 está incluido, significa que la imagen de 1 da 0 y me dice que tiene que ser negativa. Entonces no puede ser, tiene que ser negativa, no puede ser 0. De -2 a 0. De -2 a 0, el trazo sería aproximadamente este. Está por encima del eje X. De 2 a 3, el trazo sería este. Y como el 3 está excluido y el 2 también, con el 2 no es tanto problema que esté incluido, porque su imagen efectivamente es negativa. Pero el 3 sí tiene que estar excluido para que su imagen, que es 0, esté excluida. Entonces, esa sería la respuesta correcta. De 2 a 3. Veamos esta otra. El 2, el 4. Dice, de acuerdo con la figura 1, el ámbito de la función representada es, ¿ok? ¿Cómo calculamos el ámbito? Con el ámbito, ahora también usamos la técnica del lápiz. Así. Nada más que la ponemos de forma horizontal. Antes la poníamos de forma vertical. Y nos preguntamos, ¿en ese momento tocaría lápiz la gráfica? Sí, porque la gráfica viene aquí infinito para abajo. Entonces, por más abajo que yo coloque, el lápiz siempre va a tocar la gráfica. Eso significa que el ámbito empieza desde menos infinito. ¿Ok? Entonces, seguimos ahora hacia arriba. Entonces, desde menos infinito, sigue tocando la gráfica. Más bien aquí, toca la gráfica 3 veces. Eso significa que este valor, -3, tiene 3 preimágenes. Este, este y este. Tiene 3 preimágenes. ¿Ok? Entonces, sigo tocando la gráfica ahí. No hay problema. Aquí podríamos pensar que no toca la gráfica por este 2, pero lo toca aquí, lo toca aquí, lo toca aquí, lo toca aquí. Más bien tendría 4 preimágenes. Una, dos, tres, 4 preimágenes. Entonces seguimos y resulta que el ámbito es todos los números reales. No hay un valor de Y, o sea, no hay un valor en el eje Y que no vaya a tocar, que no esté relacionado. Entonces el ámbito sería todos los números reales. Y veamos la 5. La 5 dice, de acuerdo con la figura 1, un intervalo en el que la función f representada es creciente. Bueno, ¿cómo podemos explicar lo de creciente y decreciente? Lo podemos explicar así. Bueno, primero, la definición formal es este. Yo tengo dos elementos en el dominio, tal que x1 es menor que x2. Entonces, es creciente, f crece, si y solo si la imagen de x1 es menor a la imagen de x2. O sea, por ejemplo, aquí, yo tengo este x1 y tengo este x2. En efecto, x1 es menor que x2. ¿Cómo es la imagen de x1? ¿Cuál es?
es esta. ¿Cuál es la imagen de x2? Es esta. ¿Cuál es mayor entre la imagen de x1 y la imagen de x2? Que por cierto, esta sería la imagen de x2. Y esta, la imagen de x1. ¿Cuál es mayor? La imagen de x2 es mayor que la imagen de x1, así como x2 es mayor que x1. ¿Ok? Entonces, si no se rompe eso de que si x1 es menor que x2, la imagen de x1 también es menor que la imagen de x2, entonces la función es creciente. Caso contrario, es decreciente, si y solo si, más bien la imagen de x1 es mayor que la imagen de x2. Esa es como la definición formal. ¿Ok? Viéndolo gráficamente, lo podemos analizar de la siguiente manera. Yo eh, digo, ¿cómo será este trazo? ¿Cómo será? Ok. Yo me coloco aquí, supongo que esto es un carrito, e intento llegar con el carrito a, qué sé yo, a este punto, hacia la derecha. O sea, intento mover el carrito hacia la derecha, pero siempre siguiendo el trazo de la función. Entonces, si yo me posiciono aquí y quiero moverme hacia la derecha, el carrito haría este movimiento. Y ese movimiento es un movimiento de subida, por así decirlo. Entonces, en ese tramo en donde el carrito sube, ella sería creciente. En los tramos del eje X, o sea, esto estaríamos diciendo que desde menos infinito hasta aquí sería creciente. En este trazo sería decreciente, porque el carrito está bajando. En este trazo sería creciente. ¿Por qué? Porque el carrito, para yo moverme hacia la derecha, sube. En este tramo sería decreciente, el carrito baja. Nada más que usted tiene que tener cuidado, no mover el carrito hacia la izquierda. O sea, usted no puede hacer poner el carrito aquí y moverse para acá, porque no, es hacia la derecha. Entonces usted sabe que este trazo es creciente. Aquí tiene un trazo donde es decreciente y otro trazo donde es creciente y ahí sigue. Aquí sería decreciente. Bueno, veamos a ver dónde es creciente. Dice de -3 a -2. Voy a borrar esto. De -3, o sea, desde aquí, a -2, o sea, hasta aquí. ¿Tiene trazo creciente? Sí, el carrito sube. De 1 a 2, veamos a ver de 1 a 2. De 1 a 2, más bien el carrito baja. De -1 a 0, de -1 hasta aquí, o sea, de aquí a aquí, el carrito baja. Y así sucesivamente con las otras opciones. Entonces, creciente cuando el carrito va hacia arriba, decreciente cuando va hacia abajo. Y por definición sería cuando la preimagen 1 es menor que la preimagen 2 y tiene que mantenerse que su imagen también es menor para que sea creciente. Caso contrario, decreciente. Veamos esta otra. En este caso, en la pregunta 9 nos dice un intervalo en el que la función es estrictamente creciente. Entonces, de cero a uno es estrictamente creciente, sí. Y aquí hace una diferencia entre creciente y estrictamente creciente. De hecho, creo que me puedo explicar con un ejercicio que viene más abajo. No, no, no está. Si hubiera una función, supongamos, para explicar la diferencia entre creciente y estrictamente creciente. Una función que fuera así, viene creciendo y luego es constante y luego hace esto. ¿Ok? Entonces diríamos, es creciente desde aquí hasta aquí, es estrictamente creciente. Aquí es constante. Entonces diríamos que de aquí hasta aquí es solo creciente, porque ella no deja de, digamos, no decrece. ¿Ok? La diferencia entre creciente y estrictamente creciente es que el creciente permite que hayan tramos constantes.
El estrictamente creciente siempre tiene que crecer, ¿ok? Como en este caso, siempre crece de 0 a 1. Esa es la diferencia. En cambio, aquí uno podría decir, es creciente desde aquí en el eje X hasta aquí, pero estrictamente creciente hasta aquí. Voy a borrar esto. De 0 a 2, vean que de 0 a 2, de 0 el carrito sube hasta 1. ¿Ven cómo lo digo? Él sube hasta 1, hasta ahí sería creciente. Luego del 1 baja y hasta el 2 ella sería decreciente. De -2 a 0, de -2 a 0 el carrito empieza a bajar, en ese tramo sería decreciente. ¿En cuál tramo? De -2 hasta aquí. Y luego empieza a crecer, entonces tampoco. La preimagen de -2, ok. Me están preguntando por la preimagen. Eso quiere decir que este numerito que me están dando, este -2, es una imagen. Si ese número es una imagen, ¿dónde está? ¿En el eje X o en el eje Y? Está en el eje Y. Las imágenes, eje Y. Preimágenes, eje X. De hecho, voy a ponerlo aquí. Imágenes, y aquí están las preimágenes. Entonces, yo ubico el -2 en las imágenes y me fijo cuál es su preimagen. Toco la gráfica y me voy al eje X. -1 es la preimagen. Entonces, la preimagen de -2 corresponde a -1. ¿Cuál es la preimagen de 2? Eso quiere decir que 2 es imagen y su preimagen sería 1. Que es lo mismo decir la imagen de 1 es 2. Este otro ejercicio, el 11, nos dice, el dominio de la función f corresponde a, bueno, el dominio, recuerden, lápiz en forma vertical, y usted va a ir a ver desde dónde empieza a tocar la gráfica. Y esta gráfica empieza a tocar con el lápiz en -2. No hay flecha, eso significa que la función no sigue, entonces empieza en -2. Sigue tocando la gráfica en todo momento. Recuerden, digo tocar la gráfica porque toca aquí. Si yo muevo un poquito más el lápiz, toca aquí. O sea, siempre el lápiz toca la gráfica. Pero la llega a tocar hasta el 3. Recuerde que es en el eje X. Entonces sería de -2 hasta 3. Y el -2 y el 3 incluidos. Sería esta, la P. Luego, un intervalo donde es estrictamente decreciente. Bueno, el único lugar donde es decreciente es aquí, este trazo. O sea que del 1 al -1 o cualquier subintervalo del -1 al 1. Veamos a ver cuáles salen. De -1 a 0. De -1 a 0 es estrictamente decreciente porque de -1 hasta 0 es este trazo y ahí es decreciente. De -1 a 2 no. De -1 a 2, el 2 estaría por aquí, no, porque este trazo sería creciente. De, mm, de -2 a 1, de -2, vea, este trazo es creciente, ya no sirve, ¿verdad? Y la última nos pregunta por la cantidad de preimágenes de -2. Ok, nos está preguntando por la cantidad de preimágenes. Eso quiere decir que -2 es una imagen. Entonces aquí tengo el -2, hago una línea horizontal. ¿Cuántas veces toca la gráfica? 1 y 2. Sus preimágenes serían un número muy cercano a -2 y el 1, pero tendría dos preimágenes.
Ok. Ahora, para terminar, calculemos imágenes y preimágenes, pero a partir del criterio de la función. ¿Ok? Entonces me dice, por ejemplo, este número uno. Considere la función f, r excepto 7. Este es el dominio. Eso quiere decir que en 7 hay un huequito y por eso lo quitaron. A r. De hecho, aquí lo vemos. 7 menos 7 es cero y no puede haber un cero en el denominador. Y analice las siguientes proposiciones. Dice, uno es preimagen de menos 3. ¿Qué es lo que quiere decir aquí? Que este menos 3, vamos a resaltarlo, es una imagen. Ese menos 3 es una imagen. Y este uno es una preimagen. Entonces, si uno es una preimagen de menos 3, debería de ocurrir que cuando yo evalúe en uno, me debería dar menos 3. O sea que la imagen de uno de menos 3. ¿Ok? Recuerde que para encontrar imágenes, yo sustituyo el uno. Sustituyo el valor que me dan, o sea, el uno. Entonces, sustituyamos el uno. La imagen de uno sería uno más uno dividido entre uno menos 7. ¿Qué fue lo que hice? Sustituí el uno en la x. Entonces sería uno más uno es 2 dividido entre uno menos 7 es menos 6. Y eso usted lo simplifica y da menos un tercio. Entonces no. Entonces no. Uno no es preimagen de menos 3. Uno es preimagen de menos un tercio. De hecho, si yo hago los diagramas de Venn, aquí tendría al uno y aquí tendría al un tercio negativo. Entonces sí, el uno sería preimagen de menos un tercio. O el un tercio negativo preimagen de uno, pero no, no de menos 3. Dice, la imagen de cero es negativa. Bueno, calculemos la imagen de cero. Como me está preguntando por la imagen, o sea, la imagen de quién, de cero, ese cero es preimagen. O sea, ese cero yo lo sustituyo en el eje X. Perdón, en el X. Entonces sería cero más uno entre cero menos 7, que sería menos un séptimo. Si es negativa, esta sí es correcta. Esta no es correcta. Entonces la respuesta correcta sería solamente la 2. Entonces, para calcular imágenes, si me están pidiendo la imagen de, eso significa que el valor que me dan es preimagen y ese valor yo lo sustituyo en la x. Veamos el 2. Para la función h dada por h de x, 2 menos x a la 2, la imagen de 1 menos a, eso significa que el 1 menos a es preimagen, o sea que es la x. Entonces vamos a calcular la imagen de, de a menos 1, que lo que corresponde es sustituir el a menos 1 en la x. A menos 1, perdón. ¿Ven cómo sustituí el a menos 1 aquí, que es el a menos 1 aquí y aquí? Y desarrollamos 2. Esto es una forma notable. A la 2 menos 2a más 1. Cambiamos signos y simplifico. Y ordeno menos a la 2 más 2a y 2 menos 1, 1. La respuesta correcta sería la C, de menos a la 2 más 2a más 1. Entonces, si me piden imágenes, yo sustituyo. Vean el ejemplo 5. Para la función dada por f de x, yo siempre necesito también tener bien claro cuál es el criterio. Este es el criterio. La imagen de 3. La imagen de 3 es esto, f de 3. Y recuerde que la imagen está en el conjunto de llegadas. Si usted se imagina los diagramas de Venn, la imagen de 3, ese 3 está en el conjunto de salida. Y vamos a calcular el respectivo número que se asocia con 3 en el conjunto de llegada. Entonces,
f de 3 sería el que está aquí. Sustituyo por 3, sería 3 a la 2 menos 4 por 3 más 1. Que esto sería 3 a la 2 es 9. Lo pueden resolver con la calculadora. Menos 12 más 1. A 9 le sumo 10, perdón, le sumo 1, quedan 10, y le resto 12 y quedan menos 2. O sea, aquí estaría el menos 2. La imagen de 3 sería menos 2. Otra forma equivalente de decirlo es que menos 2 es imagen de 3, ¿verdad? O que 3 es preimagen de menos 2. Vean esta otra. Para la función dada por g de x igual a 2x menos 1 sobre x más 2, ¿cuál es la imagen de 1? ¿Cuál sería la imagen de 1? Pausa el video y calcúlelo. ¿Ok? Pausa el video y calcúlelo. La respuesta es esta. La imagen de 1 sería 2 por 1 menos 1 sobre 1 más 2. Una vez más, sustituyo el 1. 2 por 1, 2, menos 1 es 1. Y 1 más 2 es 3. ¿Cuál es la imagen de 1? Un tercio. También podríamos decir que la preimagen de un tercio es 1. ¿Ok? Calculemos preimágenes. Ok, el ejercicio 8 nos dice, para la función dada por, aquí nos dan el criterio, la preimagen de menos un medio. Ok. En diagramas de Venn esto sería así. El menos un medio es imagen o es preimagen. Bueno, ahí nos dicen la preimagen de menos un medio. Eso significa que este valor es una imagen. Para Esto es una imagen porque nos están preguntando por la preimagen. Entonces, esto es una imagen. Esa imagen está aquí. Recuerden que la imagen está en el conjunto de llegada que se llama codominio. Y me están preguntando por la preimagen, o sea, por el valor de x, porque recuerden que en el conjunto de salida o en el dominio son las x. Entonces, a la larga me están preguntando quién es x para que la imagen de x sea menos un medio. Eso quiere decir que 1 menos x sobre x es igual a menos un medio, porque f de x es esto. O sea, cuando me piden calcular la imagen, yo sustituyo ese valor en la x. Cuando me piden calcular la preimagen, yo igualo el criterio de la función al valor que me dan y resuelvo. O sea, 1 menos x sería menos un medio de x porque yo multiplico, paso el x a multiplicar y luego vamos a pasar esta x negativa a sumar. O sea, sería menos un medio de x más x. Y 1 sería menos un medio de x más x sería un medio de x. Y paso el 2 a multiplicar. Paso este 2 a multiplicar. De hecho, lo hubiera hecho así. Me parece que es más fácil así. Digo, paso el 2 a multiplicar. ¿Cuál 2? Este 2 lo paso a multiplicar. Y paso la x a multiplicar. X por menos 1 menos x. Distribuyo 2 menos 2x es igual a menos x. Paso el menos x, el menos 2x a sumar. Menos 2 menos x más 2x. Y 2 sería x. O sea, la preimagen de menos un medio era 2. De hecho, usted lo puede corroborar. ¿Cómo lo corrobora? Sustituya la x en 2 y debería dar menos un medio. Vamos a ver si es cierto. Sería 1 menos 2 da menos 1. Y abajo un 2.
En efecto, ¿ven? Porque sustituyo x por 2, me va a dar menos un medio. Y esta última dice, para la función dada por f de x igual a 3x menos 5, la preimagen de 7. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos? El 3x menos 5 lo igualo a 7. Y resuelvo 3x sería 7 más 5, 3x sería 12, y paso a dividir el 3. 12 entre 3, 4. La preimagen de 7 es 4. Otra vez, ¿cómo lo corroboro? Lo corroboro, perdón. De si x es 3, se supone que su imagen es 7, ¿verdad? Porque yo estaba resolviendo esto. La imagen de que me daba 7, la imagen de 4 da 7. Entonces, si yo sustituyo el 4 en la x, debería dar 7. 3 por 4, 12. Y a 12 le resto 5 y da 7, en efecto, ¿verdad? Entonces, en síntesis, si yo quiero calcular imágenes, sustituyo. Si yo quiero calcular preimágenes, igual el criterio al valor que me dan y despejo.